Somos Irene Zúñiga y Jon Bárcena, somos pareja y arquitectos. Y entonces, bueno, pues nuestro sueño siempre ha sido encontrar un caserío preexistente que pudiéramos rehabilitar, más que hacernos nuestra propia casa, ¿no? Entonces, un caserío, un molino, una preexistencia, una ruina. Entonces, bueno, pues al final lo hemos conseguido y aquí estamos. Es una casa de arrieros, un caserío cuyo valor es más cultural e histórico que elementos concretos construidos, ¿no? De hecho, el único vestigio que hay en el caserío de sillares, o sea, de piedras labradas con forma ortogonal, está claro que fue traído de alguna otra construcción, y todo lo demás es una construcción humilde. O sea, estamos en lo que es un caserío, que era una unidad autónoma en la que los habitantes tenían todos los elementos necesarios para la subsistencia. Un poco de ganado, una huerta, algo de cultivo cereal, y creaban un micromundo normalmente limitado con muros con forma alveolar o de alubia, que era la traza original o auténtica de las aldeas alavesas y vascas hace 200, 300, 400 años. Primero porque son piezas ya muy escasas. En el caso de la llanada alavesa podríamos aventurarnos a decir que es casi una pieza única. Única en cuanto al estado de conservación de la fachada sur. Y la sur. Tipología, porque es una tipología que podemos encontrar más igual en Guipúzcoa o en otras zonas del País Vasco, pero no tanto en la llanada, es singular. Hasta ahora, digamos que Alberto Santana con otros autores habían escrito el libro de la arquitectura del caserío en Euskadi, ¿no? Y digamos que ahí habían ellos definido una serie de tipologías según fechas. Entonces, definen muy bien, encontramos muy bien la tipología de este caserío, que lo tacha de renacentista. ¿Y por qué? Porque es un entramado de madera desde la base, desde la planta baja hasta la última planta. Y en el entramado de madera luego está en la planta baja relleno con piedra y en la de arriba con ladrillo. Entonces, esto es muy singular porque nosotros estamos más acostumbrados a ver caseríos posteriores en los que los muros de piedra ya trabajan estructuralmente ellos solos, digamos, no necesitan tener dentro un entramado de madera, ¿no? Es como se nota, se entiende incluso como ingenuo, ¿no? Que necesites en un muro de piedra de 50 centímetros de ancho introducir un entramado de madera dentro para que funcione estructuralmente, ¿no? Pero así se construían en esta época. Entonces Santana, digamos, lo define como renacentista. Ahora bien, con los nuevos sistemas de ontología, lo que es un estudio muy reciente de cómo datar la madera, nos encontramos con que el caserío incluso tiene piezas anteriores a esta fecha. El caserío renacentista lo podemos situar entre el siglo XVII aproximadamente. Siglo XVI-XVII. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos encontrado, han venido pues a estudiarlo de un laboratorio, entendemos que es el laboratorio de Irún porque solamente hay uno, creo. Y entonces lo que estudian es los anillos, y según los anillos ellos tienen como una especie de plantilla en la que saben los anillos en qué año corresponden. Las piezas principales, las vigas más anchas, son del siglo XIV. Finales del siglo XIV. Finales del siglo XIV. La fachada sur del caserío y la tipología constructiva nos datan lo que es el cuerpo principal en el siglo XVI, siglo XVII. Y luego vemos otras piezas, este sería el volumen principal, que es la fachada sur, otras piezas como fue el añadido que luego creció hacia el norte, o toda la parte de almacén agrícola que está al este, que posiblemente serían posteriores. Entonces, con esto lo que tenemos es, puede ser que nuestro caserío tuviera preexistencias anteriores o que los materiales hayan sido reutilizados, porque eso se ha hecho muchísimo, ¿no? Entonces también muchas veces cuando
entendemos un elemento histórico, no lo tenemos que entender quieto en Con- su tiempo, congelado. congelado. No se construyó en tal fecha, punto. No, pues se construyó en tal fecha. Luego se amplió, luego esto se redujo, luego se utilizó este material que se trajo Sí. de la casa de Pepito que estaba en ruinas para ampliar. Entonces, al final, todo lo que hacemos hoy en día a la hora de restaurar, pues también se hacía anteriormente. Entonces, Eso es. bueno, pues eso es también una forma de entender la rehabilitación, de que no estamos ante un elemento único y estático, ¿no? Sino que, bueno, ya ha sufrido sus reconstrucciones y ampliaciones. Y en esa fase estamos, ¿no? Pues esta es una más. Y aquí ha habido una serie de construcciones que históricamente se han ido superponiendo. En un lugar que está incluso más alto que la iglesia, y nos hace pensar o soñar que estamos ubicados en un lugar bastante mágico de esta parte de la llanada. Por todo esto que hemos explicado, al menos para nosotros, este lugar tiene mucho valor y era muy importante no hacer tabla rasa. Tabla rasa es lo que hoy en día se hace en muchos lugares, que es, esto es muy complicado rehabilitarlo, esto es un marrón, caro, ¿no? es que es muy caro. Es la palabra básica, esto es un marronazo, hay que quitárselo en medio. Entra una excavadora, en 2 días hace desaparecer siglos de historia y en 3 semanas después tenemos la traza de un nuevo chalet que se edifica, los dueños van a estar muy felices, pero han perdido un auténtico tesoro, ¿no? Irene y yo buscábamos primero una persistencia, o sea, una ruina, algo que nos diera pistas, ¿no? No enfrentarnos a una parcela, sino algo de lo que rascar, y esa era una de las condiciones. Y la otra condición es que estuviera a distancia de bicicleta de la capital. O sea, tenía que ser un lugar que en 25... tenía que haber colegio cerca. pero que en 30 minutos Porque tenemos llegáramos a Vitoria en bicicleta. Llegó la pandemia, esto no estaba a la venta, desde luego, este caserío antes de la pandemia no estaba a la venta, y la pandemia hizo que mucha gente cambiara su esquema mental, quitaran valor a lo material y lo diera a otras cosas. Y lo pusieron a la venta en el Idealista. O sea, esto lo encontramos, este tesoro, que para nosotros es un tesoro, lo encontramos como quien va al rastro y de repente encuentra un original o un incunable, ¿no? Pues para nosotros la sensación fue la misma. La sorpresa fue que en el Idealistas una de las notas que ponía era que estaba en proceso de declaración de ruina, y por lo tanto, o sea, lo vendían como que lo bueno era que se iba a poder demoler para construir de cero. La familia nos consta que lo valoraban y que les gustaba, etcétera. Lo que pasa es que también es verdad que era una familia muy grande, todos habían tenido ya herencias por otros lados, o sea, no era su único elemento, aunque era muy bonito, pero sí que ellos vieron en el momento en el que lo querían vender, entendían que era mucho más fácil vender el terreno que no vender el caserío. Pero hay que pensar que los pueblos son muy celosos de lo suyo y no gusta o no gustaba que llegaran extranjeros, ¿no? Entonces, eso siempre ha hecho que sea difícil para alguien de fuera hacerse con una propiedad en cualquier pueblo. Eso lo primero. La paradoja es que una vez que cambiaron de chip y decidieron sacar a la venta el inmueble, se dieron cuenta que los promotores interesados lo que les echaba para atrás era precisamente que tuviera una protección por parte de la normativa municipal que impedía demoler el caserío. Entonces, esto para un promotor que lo que quiere es vender un chalet era un problema. Bueno, es que en este caso se podían sacar 4 viviendas, me parece, o 3. Entonces, Eso podía ser muy goloso para un promotor porque podía vender 3 viviendas. Eso es. Entonces hay un atajo, o hay una fórmula técnica que es la declaración de ruina con peligro para la salud de los viandantes, en el que demuestres que es más caro rehabilitar que hacer nuevo, y si consigues esa declaración de ruina puedes esquivar el tema de que tienes que conservarlo. Y bueno, para que veáis la paradoja, ¿no? Este tesoro tenía ya un proceso para intentar que pudiera demolerse y que fuera más apetecible a los promotores. Cuando nosotros nos interesamos por el caserío y precisamente dijimos que lo que nos interesaba era el caserío,
yo creo que dimos una gran alegría Sí, a la familia. sin duda, sin duda, sí, sin duda. Sí, de hecho nosotros nos asustamos mucho. Espérate, que ¿esto qué significa? ¿Que lo van a tirar? Rápido, hay que llamarles ya para que no lo hagan. Se vendía más barato el caserío que las parcelas. Ellos de la parcela del caserío hicieron reparcelación para poderlas vender. Entonces las parcelas sin edificación eran más caras que el caserío. O sea, esto era un marrón. Claro, porque se vende mejor una parcela limpia. Una parcela limpia, ¿no? Eso sí que nos asombra, Irene. Sí, eso no podemos Nos eso, asombra, o sea, que en estos tiempos que corren se valore tan poco. Bueno, ese es lo que uno ve como un tesoro o algo que es una riqueza, otros lo vean como un estorbo, ¿no? Las premisas de partida. Las premisas de partida. Bueno, ¿cómo nos encontramos también el caserío? Claro, efectivamente el caserío ya estaba en un proceso de ruina bastante Muy avanzado. Llegamos justo a tiempo para poder conservar ciertas cosas. Un poquito más tarde y probablemente, efectivamente, hubiesen conseguido la declaración de ruina. 2 años más, calculo yo. 2 años, menos. 2 inviernos más, menos. Y el caserío ya no tenía. Llegamos por los pelos, pero ya con muchas partes derruidas. De hecho, la parte norte no estaba totalmente embebida por la vegetación se había comido la edificación y ni siquiera se sabía hasta dónde llegaba el caserío. O sea, nosotros cuando compramos el caserío no sabíamos lo que ocupaba en planta ni hasta dónde llegaba, porque era un bosque salvaje todo lo que había atrás. Claro, eso había generado el derrumbe de toda la parte norte y de una ala adyacente. También la zona oeste estaba hundida. Ya se había hundido una parte de las crujías de la fachada principal. Entonces, bueno, nos encontramos ya con un elemento, pues eso, que podíamos conservar, no el 100%, sino igual había que aspirar al 50%. Eso ya también fue un poco triste, ¿no? Asumir que había cosas, bueno, pues que había que tirarlas directamente porque no estaban ya. A partir de ahí, el proyecto casi salió solo, ¿no? Sí, y eso es muy bonito para unos arquitectos, que es cuando te enfrentas a algo que te da tantas pistas o tienes tan claro cuáles son las premisas de partida, el proyecto, digamos, que viene dado, si eres fiel y eres honesto con los principios en los que te estás apoyando, ¿no? Entonces, nosotros teníamos 2 premisas. Una, el mantenimiento estricto casi de aquello que aún se conservaba del caserío, básicamente, aparte de la volumetría, la fachada sur. O sea, un mantenimiento estricto de la fachada sur, lo que suponía mantener incluso los huecos muy pequeños que nos iba a dificultar luego conseguir la entrada de luz, ¿vale? Pero la otra premisa que teníamos claro como arquitectos es que no queríamos prescindir de una casa absolutamente vanguardista, con espacios modernos, con espacios absolutamente saneados, con mucha luz, y tampoco queríamos prescindir de lo que para nosotros es una guía en la forma de construir, que son las casas pasivas en cuanto a eficiencia energética. Pues todo Entonces juntábamos estas 2 premisas, ¿no? Básicamente, lo que estaba ya derruido nos generaba pequeños patios en el interior del caserío que eran allí por donde íbamos a conseguir esa iluminación. Teníamos otra ventaja, nos sobraban metros por todos los lados. No necesitábamos reconstruir lo que ya se había hundido. Un promotor que hubiese exprimido al máximo la normativa podía sacar 3 viviendas de esto. Hubiese colmatado cada metro. En nuestro caso, nuestro objetivo era una vivienda familiar, un espacio de trabajo, un estudio, un taller también de trabajo e incluso a futuro una posible segunda vivienda. Aún así, con todo este programa nos sobraban muchísimos metros cuadrados. Eso nos ha permitido, por ejemplo, de las 5 crujías que componen el volumen del caserío, del volumen principal, de esas 5 ocupamos o rehabilitamos para habitar las 3 centrales, mientras que las 2 laterales las utilizamos
para introducir luz a la casa. Esto nos permite mantener la fachada sur intacta con sus pequeños huecos, pero tener una casa muy luminosa porque estamos introduciendo la luz por los laterales. Y por el norte, la fachada norte estaba totalmente caída y nos ha permitido hacer grandes huecos. Eso. Y luego ya por último, la distribución interior. También una de las joyas del caserío era que conservaba los tabiques originales. Entonces, los hemos conservado. Pero lo que hemos hecho, claro, antiguamente a las viviendas, la distribución interior no existía en los pasillos. Entraba siempre por puertas centrales. Entonces tú para entrar a cualquier otro espacio te obligabas a entrar en todos los espacios, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es que abrimos un pasillo en uno de los lados, en el lado norte en este caso, que era el que estaba derruido, y generamos siempre entradas a cada, o sea, hacemos como pasillos perpendiculares y no perdemos la posibilidad de entrar a las habitaciones a través de esos pasos centrales. Entonces generamos unos tabiques como inclinados que te dirigen hacia ese paso central. Entonces generamos una distribución paralela, nueva, que se distingue claramente de la original, ¿no? Para no perder el acceso central a las habitaciones. Un poco loco, sí, pero bueno, se ha podido conseguir porque las habitaciones eran enormes y podíamos permitirnos el lujo, sí, de perder espacio en este juego. Sí, otra de las premisas, fundamental, además, y además así Patrimonio de Diputación quiere que sea siempre en las rehabilitaciones, es que se distinga muy claramente lo, sí, nuevo de lo viejo. Eso también... Y aún así hay gente que no lo ve claro. Sí, pero a nosotros nos gusta la arquitectura que habla por sí sola, que no necesite explicaciones, ¿no? Y eso se consigue, o al menos aquí lo hemos intentado, aquello que ya estaba se ve claro cuando miras la casa que ya estaba, y aquello que has introducido en el siglo XXI en este proyecto se ve clarísimo que está introducido ahora. Una cuestión son con qué materiales está hecho cada una de estas cosas, y otra es la geometría, los trazos, la forma de imponerse, digamos, estos elementos, ¿no? Entonces, la geometría original está clara cuál era, y la nueva geometría hemos introducido unos ángulos inclinados que nos permiten leer claramente qué era lo de antes y qué es lo de ahora. En cuanto a los elementos constructivos, diríamos que se rehabilita lo antiguo, se rehabilita como hay que rehabilitarlo. Pues, por ejemplo, toda la piedra utilizamos mortero de cal, no introducimos el cemento, no por una cuestión de activismo, ¿no?, sino por pura lógica, que el mortero de cal deja respirar, es más flexible, digamos que se integra con lo que ya había, mientras que un mortero de cemento es mucho más agresivo, te va a partir la piedra, va a romper esa capacidad de respirar que tiene la casa actualmente. En cuanto a la madera, la hemos dejado cruda. El roble, si ha aguantado 400, 500 años, puede aguantar otros 50. Hoy en día ya sabéis que las casas se hacen para que sobrevivan 50 años. Hemos hecho un tratamiento muy poco agresivo o intenso contra la carcoma, los xilófagos. Había xilófagos, hay xilófagos, pero se puede convivir con ellos. Quiero decir, al final, los xilófagos, que son los insectos que comen madera, se alimentan de la madera, sobre todo proliferan con unas condiciones de humedad y de temperatura asociadas a un elemento en ruina. En cuanto tú habitas una vivienda y vuelves a tener un grado de humedad y de temperatura en torno a los 20 grados y al 50, 45, 55% de humedad relativa, los xilófagos no van a proliferar de manera que haya un peligro de que se te vayan comiendo la casa. Y aparte de eso, sí que hemos utilizado algún producto anticarcoma en aquellos lugares donde la madera queda oculta y donde queríamos frenar los posibles ataques de xilófagos. Entonces hemos hablado de cómo hemos tratado la madera, cómo hemos tratado la piedra y el mortero de cal, y los elementos cerámicos. Cuando tú desmontas un tejado antiguo que se ha desplomado más de la mitad y que te encuentras la teja en el suelo rota,
bueno, no tuvimos posibilidad de reaprovechar para toda la cubierta. Al 100%. Para el 100%. Entonces, bueno, lo que se hacía es que la teja está compuesta por la de abajo, que es la canal, y por la otra, que es la cobija, que realmente es la que se ve, ¿no? Entonces, las canales son nuevas, pero todas las cobijas son las recuperadas, de tal forma que estéticamente tú recuperas 100% esa cubierta antigua, que es muy bonita. Entonces, bueno, como no nos llegaba para todo, o sea, el volumen principal sí que está con la teja del caserío, pero pues estuvimos buscando teja vieja. Venga, pues teja vieja, ¿dónde podemos encontrar en segunda mano, tal y cual? Y entonces justo en ese momento, en las Clarisas en Orduña, estaban cambiando la cubierta y vendían su teja antigua. Entonces, sí, tenía allí la Madre Superiora, tenía pues yo creo que tenía 6.000, 7.000 tejas, sí. tejas y nos vendió 2.000, nos hacían falta 2.000 tejas más para completar las que habíamos reaprovechado de aquí y nos fuimos ahí a Orduña. Las tuvimos que seleccionar nosotros. Tuvimos que seleccionar, montamos unos palés y nos trajimos de allí. Estábamos muy contentos porque decíamos, ya este templo está sacralizado, el caserío con la teja de las Clarisas, pero ahora las han excomulgado, entonces las han excomulgado a las Clarisas. Pero bueno, es una anécdota de que también puede ser muy divertido y una aventura rehabilitar un caserío, porque te vas metiendo en cuestiones como estas, ¿no? De investigar. La teja supone un esfuerzo, poner teja vieja, pero hay algo, cuando tú ves algo que es auténtico, que te está transmitiendo, y ojo, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Qué Sí, bien está? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué cómo me está esa gusta? Es un rehabilitación? montón A de veces- cosas sumadas, y una más es, bueno, pues que la teja tiene unos cientos de años, que es teja vieja. También el cuidado en los detalles constructivos, ¿no? Cómo solucionas el aislar muy bien la cubierta, pero luego conseguir un alero finito, como son los aleros tradicionales históricos, ¿no? Y que no vaya todo el paquete con el aislamiento hasta el alero y entonces te pasa como en todas las construcciones modernas, ¿no? Que tienen unos... Entonces eso también es cuestión de detalle constructivo, Sí, cómo solucionarlo. de mimo Entonces, bueno, pues al final en esas cositas también tuvimos mucho cuidado, ¿no? Los requerimientos modernos que estuvieran resueltos, pero Eso también es. cuidado con el detalle constructivo antiguo, que es el que te está dando la calidad y la autenticidad, la ¿no? autenticidad. Y ahí está también un poco el reto y lo divertido, ¿no? Para los diseñadores, ¿no? En cada detalle constructivo, ver cómo conjugas esta recuperación de la autenticidad, pero desde luego sin prescindir de una vivienda con los estándares actuales de confort y aislamiento. Pues otra decisión de proyecto que para nosotros es obvia, pero que no es tan convencional, ¿no? Un patio que realmente es el hall de entrada es este. Y permitimos abrir ventanas a esos que son dormitorios, ¿no? Aunque no evitamos, Menchu, que la gente se siga confundiendo y aparezca en el porche diciendo que ya ha llegado, como tú esta mañana. Pongamos el número y tal, Eso la gente es, visualizará eso es. más el portero. La madera de castaño traída del Gorbea, con el que haremos el revestimiento de fachada, de partes de la fachada, como Sí, aquella mira, allí ahí arriba, que ya está hemos empezado a hacer. empezado a hacer. ¿Ves ¿Vale? que esas lamitas? Esas lamas es como va a ser toda la fachada. ¿Por qué castaño? Porque es el material que tradicionalmente se ha utilizado en revestimientos en todo el Cantábrico, ¿no? Es un material que no necesita... De exteriores, no necesita ningún tipo de tratamiento y es eterno. Mucha salud para seguir currando y disfrutando de este espacio maravilloso. Muchas gracias.